Bienvenidos al tema número 2 de la unidad número 1, sistema, ecosistema, factores bióticos y factores abióticos. El primer concepto que tenemos y que engloba gran parte de los enfoques desde el punto de vista ingenieril es el concepto de sistema. Se tiene que es el conjunto de partes o elementos organizados y que se encuentran relacionados y que por supuesto al tener una interacción entre sí pueden lograr un objetivo. Los sistemas, por supuesto, como lo pueden ver en el esquema, reciben una entrada. Esa entrada puede estar en forma de datos o energía y materia. ¿De dónde provienen esas entradas? Provienen de un entorno. Y los sistemas proveen también una salida de información, nuevamente energía y materia. Es importante destacar que existe siempre un ambiente alrededor del sistema. Es ese medio externo que lo rodea y que lo envuelve, bien sea física o conceptualmente. De allí, de ese entorno, es que obtienen las interacciones, las entradas, y es a ese medio o a ese entorno al cual van a devolverse las salidas, bien sea en energía, materia o información. También los sistemas poseen límites y fronteras. En la diapositiva podemos observarlo que se esquematiza a través de ciertas circunferencias, pero ese límite, como lo dije anteriormente, puede ser bien física o conceptualmente. Si existe un intercambio entre el entorno y el sistema, entonces se considera que es abierto. Pero de lo contrario, ese sistema, cuando no hay entradas de energía o de materia o no existen las salidas, ese sistema puede ser considerado cerrado y o aislado completamente. Desde el punto de vista ambiental, siempre se tratará entonces de un sistema donde hay fijación de energía solar. Esa sería una de las entradas. Existe también una circulación y transferencia de materia orgánica y, por supuesto, nutrientes. Esto viene dado por la acción de los seres vivos y de su metabolismo. Ahora que se estudió o que se conoce el concepto de un sistema, se tiene que la unidad funcional desde el punto de vista de la ecología es el ecosistema. Es un sistema cerrado para el flujo de materia y además incluye organismos, existe una comunidad y también hay un medio abiótico en donde se pueden dar estas interrelaciones. Entonces es una unidad básica en el que se da la interacción organismo-ambiente. Por supuesto que resulta de las complejas relaciones que existen entre los elementos vivos e inanimados. Se considera también como un sistema biológico funcional formado por una comunidad de un área determinada y su medio. Se establece entre ellos, entre los organismos y el medio ambiótico que lo rodea, un flujo constante de intercambio de materia y energía. Es necesario conocer también que el ecosistema se encuentra dentro de un macrosistema y que a su vez él se encuentra formado por pequeños subsistemas y componentes o partes. Dos de estos componentes son los factores bióticos y abióticos, siendo los factores bióticos el conjunto de seres vivos y se hace referencia a las relaciones que guardan o que existen entre ellos. Cuando nos referimos a factores bióticos, comúnmente hablaríamos solo de fauna y flora, pero debemos tener claro que también pertenecen a esta categoría los microorganismos. Así que exactamente cuáles son esos factores bióticos. Son todos los organismos vivos, animales, plantas, hongos, bacterias y otros organismos, es decir, todo el conjunto del reino animal. El conjunto de estos factores dan lugar a lo que conocemos como biocenosis. Aquí les dejo en la siguiente diapositiva un dato para investigar y ampliar la información sobre la biocenosis, ejemplos y la relación que existe entre los diferentes factores.
Ahora, la clasificación de esos elementos o de esos factores bióticos se dan de dos maneras. La primera es según la organización ecológica que cada uno de ellos tiene dentro del ecosistema. Tenemos como primera organización el individuo. Es ese organismo unitario, estructural y fisiológicamente, o su funcionamiento fisiológico es completamente independiente, así sean pluri o unicelulares. Los individuos presentan la capacidad de sobrevivir sin necesitar de otros seres vivos en un ambiente determinado. Seguidamente tenemos que la población, según Odum en 1972, él hace referencia a la agrupación de individuos de una misma especie que comparten un espacio y tiempo, por lo que se permite que actúen los mismos factores ambientales y que se relacionen libremente entre sí. Pueden determinar estos factores ambientales cómo va a ser la alimentación y la reproducción de cada una de estas especies que constituyen la población. Y cuando se unen distintas poblaciones de distintos grupos de especies que habitan en un mismo lugar o territorio, se le conoce como comunidad o biocenosis. Las interacciones que éstas tienen con el medio físico o con el biotipo en el que vive y que los rodea van a formar parte de los diferentes ecosistemas. Algunas de las características de los factores bióticos importantes de mencionar tenemos que, por supuesto, y la más evidente, como lo indica su nombre, es que son aquellos factores que poseen vida, que tienen vida. Normalmente se refieren a la flora y la fauna, como lo mencioné anteriormente, pero sus formas de vida y sus relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas son dignas de evaluar desde este punto de vista de los factores bióticos. También tienen un comportamiento específico y presentan adaptaciones para sobrevivir en el medio en el que se encuentren. Compiten por alimento y espacio y, por supuesto, otros recursos. Cada uno de ellos posee su sistema y forma de reproducción propia de cada una de las especies y por ende van a tener sus estrategias de reproducción. Obtienen de diversos métodos la forma en la que captan la energía y la materia del medio físico o del entorno. De allí pueden ser clasificados por productores, consumidores y descomponedores, siendo esta la segunda clasificación de los factores bióticos, que corresponde a según su posición en los niveles tróficos o en la cadena alimentaria. Como primera clasificación tenemos los productores, que son los denominados organismos autótrofos, que son aquellos que a partir de la energía y de las sustancias inorgánicas y minerales que les proporciona el medio físico, elaboran sus propios componentes orgánicos a través de los procesos de fotosíntesis o quimiosintesis. Estos dos son procesos que tienen el mismo fin, pero llegan a diferenciarse solo por la fuente de energía que utilizan los organismos para llevarlo a cabo. La primera, la fotosíntesis, como bien conocemos, utiliza como medio de energía la luz solar, y la quimiosintesis obtiene la energía a partir de las reacciones químicas. Los consumidores son organismos heterótrofos y se alimentan de la materia orgánica elaborada por consumidores primarios que solo consumen los productores, o procedentes de consumidores secundarios, terciarios, que consumen otros consumidores y la transforman en su propia materia orgánica. En resumen, los consumidores primarios son aquellos que se alimentan específicamente solo de productores. Los consumidores secundarios se alimentan de otros consumidores y se le considera consumidores terciarios y consumidores cuaternarios a los superdepredadores. Por último tenemos a los descomponedores, que son aquellos que se encargan de reciclar la materia orgánica, transformándola en materia inorgánica para así
devolver al medio algunos de sus compuestos. Algunos ejemplos de cada uno de estos factores bióticos clasificados según el nivel trófico tenemos que los productores son el castaño, el trigo, el cactus, los helechos, también el olivo y el romero. Como consumidores primarios tenemos las mariposas, los suricatos, el rinoceronte, también lo que son las jirafas, los cuervos, los roedores y las ovejas y conejos. Estos son algunos de ellos. Y los secundarios corresponden a la jirafa, perro, gato, los pumas, los jaguar, los lobos, osos, tigres. Y por último los terciarios, algunos ejemplos de ellos son la serpiente, el halcón, la pantera negra y el búho real. Como descomponedores, que son aquellos, recordemos, que reciclan la materia para devolverla al medio en el que fue tomada, tenemos las actinobacterias y las lombrices de tierra. El segundo componente del ecosistema son los factores abióticos. En pocas palabras, es donde viven, se alimentan, se relacionan y reproducen todos los seres vivos. Son la estructura sobre la cual se alzan los ecosistemas y se constituye, por supuesto, la relación con los factores bióticos. Existen factores abióticos tanto físicos como químicos que no poseen vida y que caracterizan y modelan las comunidades presentes en cada uno de ellos, siendo así determinantes para la supervivencia y la adaptación de las diversas especies que se encuentran en cada uno de estos espacios físicos. Ese espacio físico o biotipo precisamente son perturbados y modificados por los seres vivos. Existen distintos tipos de factores o elementos abióticos. Pueden ser de carácter geográfico, como lo es la latitud, la longitud, la altitud, orientación y la pendiente que tienen determinados espacios físicos. De carácter climático, por supuesto, elementos como la temperatura, la luz solar, la humedad relativa, el viento, la presión atmosférica, las precipitaciones y la concentración de partículas que se encuentren en suspensión en este proceso atmosférico. Como número 3, el carácter edáfico, que puede ser la composición y la estructura del suelo, y de carácter químico, los componentes del agua, suelo y aire. Estos factores abióticos con cada uno de estos elementos suelen ser estudiados desde el punto de vista ambiental. ¿Para qué? Para determinar tanto contaminación como evaluación de impactos ambientales y, por supuesto, esa interacción que tienen o ese papel que juegan desde el punto de vista ambiental para la determinación de los diversos ecosistemas. Algunas de las características relevantes de los factores abióticos es que, por supuesto, no tienen vida y que son modificados por los organismos vivos que hacen vida en los diferentes ecosistemas. Pueden ser naturales como el agua o artificiales como los plásticos. Son limitantes ya que influyen directamente en el crecimiento y la expansión de las especies de los diferentes organismos que habitan en los espacios físicos o en el biotipo. Y la combinación específica de estos elementos van a determinar las especies que habitan en los diferentes espacios naturales. Estas combinaciones y alteraciones también son las responsables de las diversas adaptaciones y de probar esa capacidad que tienen los diferentes organismos para poder adaptarse a esos cambios de temperatura, a esas diferentes factores de carácter geográficos, climáticos, edáficos y químicos que tienen cada uno de los ecosistemas. Vamos a analizar diferentes componentes abióticos con algunos ejemplos de ecosistemas, comenzando con los bosques. Son ecosistemas que son estudiados por los servicios y bienes que ellos proveen y, por supuesto, por su biodiversidad de factores bióticos. Su distribución está sujeta a factores abióticos de tipo geográfico. Según su latitud, pueden llegar a presentar temperaturas en invierno, por ejemplo, de bosques de 20 grados centígrados
a -30, pero en el caso de los bosques tropicales húmedos pueden, diferente a la anterior, su latitud, dependiendo de su latitud, pueden llegar a temperaturas mayores de 25 a 27 grados centígrados. Pero, por supuesto, las condiciones o el factor abiótico que estamos estudiando aquí, como lo es la latitud y la temperatura, en ambos casos son completamente diferentes. En este caso también los bosques pueden tener diferentes faunas, especies de fauna y flora que son elementos propios de cada uno de ellos. Además de la temperatura también, como lo mencioné, la intensidad de la luz y la humedad relativa son factores abióticos determinantes en la estructura de este ecosistema. En el caso de los desiertos, vienen modelados por factores abióticos extremos. Por ejemplo, entre los factores abióticos vemos que el agua y la luz solar son determinantes y característicos en este tipo de ecosistemas. La vegetación llega a estar adaptada a esa escasez de agua que existe en este tipo de ecosistemas y realizan su proceso de fotosíntesis completamente diferente a como lo realiza el resto de las plantas. Entre otros estudios que podemos hacer se encuentra la selva. Sus factores abióticos que destacan son la luz solar, la humedad, la temperatura. Es un ecosistema muy expuesto a la radiación solar. Y a fin de evitar la pérdida de agua, las hojas o las plantas específicamente adaptan el tamaño de sus hojas, las hacen muy pequeñas, exceptuando en zonas bajas de selva en las que les llega menos radiación solar y por lo tanto amplían sus hojas para captar mayor radiación solar. Esta adaptación es un claro ejemplo de cómo influyen estas condiciones en la biocenosis o en la comunidad, en los efectos bióticos de un ecosistema. En los ecosistemas acuáticos podemos decir que entre los factores abióticos acuáticos vemos que la temperatura juega un papel clave. Con el cambio climático, la temperatura superficial de los mares y de los océanos, por supuesto, está aumentando, lo que provoca cambios en los patrones de distribución de las especies marinas. La temperatura no solo tiene un efecto en la distribución de las especies marinas, tiene un sinfín de efectos colaterales negativos, ya que varía la temperatura natural que tiene el cuerpo de agua. Y no solo afecta a las especies, sino todas las capacidades o las características físicas, químicas y biológicas de cada uno de estos cuerpos de agua. Los humedales costeros son uno de los ecosistemas acuáticos que se encuentran más vulnerables a lo que son los cambios en los factores tanto físicos como químicos. Ejemplo de ellos es que puede existir un cambio de la salinidad de un cuerpo de agua. Es decir, un cuerpo de agua que era completamente salado puede llegar a convertirse por los diferentes factores abióticos modificados por los seres vivos, puede convertirse en un lago dulce o que puede cambiar también sus factores físicos, como lo es el caso que ocurrió aquí en el lago de Maracaibo, en el que por diferentes factores contaminantes externos abióticos cambiaron sus capacidades y por supuesto su color. Apareció un efecto o un organismo completamente diferente que no se encontraba allí. Otro de los factores abióticos o indicadores desde el punto de vista de ingeniería ambiental que es de suma importancia es el oxígeno disuelto en el agua. Es un elemento completamente esencial para la vida en los cuerpos de agua, para ese desarrollo de las diferentes especies que allí habitan. Su concentración no solo depende de los procesos de producción y consumo, sino que la interacción con otros factores abióticos como la temperatura puede provocar variaciones. Como lo decía anteriormente, la temperatura no solo va a incidir en la distribución de las especies en los cuerpos de agua, sino que también puede influir en lo que es la concentración del oxígeno disuelto. En otras materias van a ver que el oxígeno disuelto es un indicador o un factor
primordial para tanto el diseño de procesos de tratamiento físico-químico del agua, para procesos de potabilización. Entonces, si hay una variación en la concentración del oxígeno disueltos, puede afectar directamente a la fauna y a la flora de este tipo de ecosistemas. En las regiones polares, la temperatura, la luz solar y las precipitaciones son factores abióticos terrestres muy importantes. La escasez de horas de luz, la falta de precipitaciones y las bajas temperaturas. Recordemos que en estas regiones, dependiendo de la estación en la que se encuentren, las horas de luz, las horas sol que existen pueden variar drásticamente dependiendo de si se encuentran en invierno o en su otra estación. De igual forma, la falta de precipitaciones dependen de este régimen de estaciones y estos factores hacen que la forma de vida vegetales sean simples y escasas. Pueden verse son presencia de musgos y líquenes. Por último, el aire es un factor abiótico completamente importante, pues hace referencia al conjunto de gases presentes en la atmósfera y, por supuesto, la composición de ella. Permite la vida en el planeta. Sin embargo, la interacción o la repercusión de la vida en el planeta por parte de los seres humanos con el aumento en realidad de la emisión de los gases de efecto invernadero son los que están alterando el proceso natural del efecto invernadero y provocando un aumento en la temperatura. Son estos entonces algunos casos que encontramos para determinar o analizar los factores abióticos y la relación que tienen con los factores bióticos para determinar esa estructura de los ecosistemas, para determinar cómo es la vida y cómo es la dispersión o la estructura organizativa de cada una de las especies que allí habita. Por supuesto, tenemos que estudiarlos de manera aislada, cada uno de ellos, tanto los diferentes factores bióticos como los diferentes factores abióticos, para que desde el punto de vista ambiental podamos analizar de manera integral todo lo que son los problemas o las problemáticas ambientales que se están realizando o que se están generando en la actualidad.